¿Está cansado de lo mismo? ¿Y crees que solo Dios puede ayudarte? Está en la plataforma correcta. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida, una palabra viva dirigida por el Espíritu Santo. Además, las últimas revelaciones y, como si esto fuera poco, un programa de oración en vivo todos los sábados, donde estaremos orando por ti y toda tu familia. Te esperamos. Esta es tu plataforma. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 7. Como este programa, mi hermano, se trata de la oración, yo meditaba sobre esta palabra, sobre este verso bíblico, y es interesante de que usted que necesita la oración, de usted que ora en su casa al Padre, entienda esto. Vamos a leer dos versos bíblicos. El primero está en el libro de los Salmo 145, versículo 18. Yo se lo voy a leer de aquí. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Leemos la palabra, del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está cerca de quienes los invocan. Tiene una coma y dice, de quienes los invocan de verdad. O sea, el Señor nos está diciendo por medio de la Escritura que hay diferentes clases de personas que oramos al Señor. El Señor está confirmando aquí en esta Escritura que hay muchas personas que se presentan delante del Señor y que solamente abren su boca para pedir cosas, pero que esas cosas que piden ni son correctas ni salen del corazón. Por eso este verso bíblico nos está enseñando a nosotros, y escuche lo que dice: el Señor está cerca de quienes los invocan. O sea que no, cuando nosotros vamos a orar, no podemos creer que el Señor está en el cielo y que tenemos que orar con toda la fuerza para que Él nos escuche. No, eso no es así, mi hermano. La Biblia nos enseña que el Señor está cerca de nosotros, quizá más cerca de lo que usted se puede imaginar. No es necesario que vengamos con palabrerías, con griterías al Señor cuando vamos a orar. No es necesario que usted ore y que lo oiga el barrio entero, que lo oiga el pueblo entero cuando usted está orando. No, eso no es comunión. El Señor lo que quiere es que su corazón, que la intención de su corazón sea correcta delante de Dios. Que usted no ore con una hipocresía delante de Jesús. Que cuando usted va a orar por alguien, usted lo haga de corazón, con una intención en su corazón de que esa oración que usted está haciendo a Dios sea de bendición para aquel hermano que está pasando por una necesidad. Por eso el versículo bíblico tiene una coma y dice, de quienes los invocan de verdad, dándonos a usted y a mí a entender que muchas personas pueden estar orando al Señor y el Señor jamás lo vas a escuchar. El Señor jamás le vas a prestar atención a su oración, porque antes de que abran su boca para orar, ya el Señor conoce la intención de su corazón. Ya el Señor conoce con qué intención vienen delante de Él a pedir. Muchas veces solamente piden para su ego, para su yo, para su orgullo, y se olvidan de aquel hermano que está padeciendo, que está necesitando una intercesión al Padre. Dice el libro de Mateo, versículo 6, capítulo 7. Escuche lo que dice: y al orar no hablen solo por hablar. Oigan, qué interesante esto. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por su mucha palabrería. Mire, mi hermano, cuando usted venga delante del Señor, no venga con una lista de todo lo que usted quiere que el Señor le haga.
No venga con una lista de todo lo que usted necesita o lo que usted quiere que el Señor le dé. Venga al Señor con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón que reconoce que necesita la ayuda del Señor, con un corazón sincero delante del Padre. Usted puede durar 2 horas orando, 3 horas orando, 4 horas orando de rodillas, y puede que el Señor no escuche ninguna de tus peticiones, porque las peticiones que estás haciendo en tu corazón no son del agrado de Dios. Alabado sea Jesús. Hay mucha palabrería, pero hay muy poca humildad de corazón. Hay muy poca sinceridad del corazón del creyente. Alabado sea el Señor. Necesitamos que cuando vamos a orar al Padre, vengamos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón, alabado sea el Señor, dispuesto, con un corazón que reconozca su falta, que reconozca sus errores, con un corazón que entienda que separado del Señor nada podemos alcanzar, nada podemos hacer. Pero sobre toda la cosa, con un corazón que entienda, alabado sea el Señor, que necesitamos la ayuda del Señor y que nuestra fuerza, nuestra capacidad no es suficiente. Alabado sea Jesús. Aquí podemos ver un ejemplo, mi hermano, con este último versículo que le voy a leer. Podemos ver un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Podemos ver un ejemplo de estos dos grandes hombres de Dios, la situación que estuvieron pasando, y cómo en medio de esa situación el Señor escuchó su clamor. Libro de Hechos 16, 25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y todos los presos lo escuchaban. Yo no sé cuántos de ustedes, de los que están escuchando esta transmisión en vivo y de los que lo van a escuchar después, han escuchado de esta historia de Pablo y Silas, cuando Pablo y Silas lo encerraron preso por causa de unos milagros que el Señor había hecho, y por causa de ese milagro a ellos lo encerraron en la cárcel. Lo encerraron, dice, en el pozo de más adentro. Alabado sea el Señor. Lo amarraron de las manos y de los pies y lo dejaron allí preso. Póngase usted a pensar en un momento en la situación que estaban Pablo y Silas. Estaban presos. Quizás estaban adoloridos porque lo agolpearon. Quizás tenían frío, quizás tenían hambre, estaban quizás lejos de sus familiares. Quizás estaban teniendo muchas necesidades en ese momento. Pero dice la palabra que eran las 12 de la noche y estos dos hombres de Dios, con tantas necesidades que tenían, estaban adorando al Señor. Estaban glorificando al Señor. Escuche lo que dice el verso bíblico. Dice que oraban y adoraban al Señor con himnos. En ese proceso de tribulación por el que ellos estaban pasando, en ese proceso de prueba, ellos no vinieron al Señor con un corazón altanero, con un corazón orgulloso, con un corazón prepotente, a decirle al Señor: ¿por qué tú me tienes a mí aquí si yo te sirvo? ¿Por qué tú permites que yo esté pasando esta situación si yo te soy fiel? Ellos no vinieron donde el Señor con una oración de arrogancia. Dice la Escritura que ellos adoraban al Señor en medio de ese proceso. Ellos cantaban himnos para Dios en medio de esa situación y estaban presos, mis hermanos, dándonos a usted y a mí a entender que la mejor manera de usted demostrarle al Señor su fe y su confianza es cuando, a pesar de todo lo que esté pasando a su alrededor, usted puede abrir su boca y darle gracias al Señor por lo que le está pasando y seguir creyendo que el llamado y que el propósito con el que Dios te llamó se va a cumplir en tu vida. Pablo y Silas estaban presos, estaban encerrados en la cárcel de lo más profundo, pero la oración de ellos provocó que aquellos presos
que también estaba con ellos. Dice la escritura que las puertas se abrieron, que las cadenas se rompieron, dándonos a usted y a mí a entender que en la oración hay poder, que en la adoración hay poder. Dice la escritura que la tierra tembló cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar y que las calles se estremecieron. Cuando usted ora en su casa, mi hermano, cuando usted ora por su familia, cuando usted ora por un hermano, usted no sabe lo que usted está provocando en el mundo espiritual. Usted no sabe los demonios que están corriendo. Usted no sabe los principados que se están yendo. Cuando usted tiene un corazón sencillo y agradable al Señor, el Señor va a escuchar tu oración. Y si es necesario que el Señor se pare de su trono, Él se va a parar a favor de sus hijos. Y si es necesario que los ángeles de Dios desciendan a salvarte, los ángeles de Dios van a descender, pero el Señor no se va a quedar con sus brazos cruzados. Cuando tú oras a Dios de corazón, como dice el versículo que acabamos de leer, a los que lo invocan de verdad, a los que lo invocan con un corazón sincero, que cuando usted esté pidiendo por un familiar, por un primo, aún sea por alguien que te hizo mal, usted lo haga con un corazón sincero, entendiendo que la Biblia nos dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados y potestades de la tiniebla. ¿Sabe qué pasa? Que por no saber orar, miles y millones de personas vienen delante del Señor día tras día a orar y el Señor no escucha su oración. ¿Por qué? Porque no vienen de una manera adecuada. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor lo enseñó a orar con el Padre Nuestro. Pero ¿qué es lo primero que dice la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. Es un reconocimiento de que Dios es grande, de que Dios es veraz, de que Dios es todopoderoso. Lo primero que dice la oración del Padre Nuestro es: estamos reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Y lo segundo que dice: santificado sea tu nombre. O sea, están adorando, dándonos a usted y a mí a entender como hijos, como cristianos de Dios que somos, que lo primero que debemos hacer es reconocer a nuestro Padre, es reconocer a nuestro Señor, es reconocer a nuestro Dios, y luego adorarlo, mi hermano, adorar su nombre, pero con un corazón como el que tenía David, con un corazón humilde, mi hermano. Porque David, a pesar de que era rey, dice la palabra que se despojaba de su vestidura real para adorar al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Qué somos capaces de despojarnos para adorar a Cristo? ¿De qué somos capaces de alejarnos para venir al Señor con un corazón sincero, con un corazón piadoso, con un corazón lleno de amor por la obra del Señor? Es necesario entender como hijos de Dios que si no sabemos orar correctamente, no vamos a ser escuchados por Dios. Por eso hay miles y millones de personas que día tras día hacen oraciones al Señor, pero lamentablemente el Señor no lo escucha, porque no tienen una forma de orar correcta delante del Señor. Espero que esta palabra, esta corta mensaje, esta corta reflexión en el día de hoy haya bendecido tu vida de manera especial en el nombre de Jesús. Y que tú medites sobre este versículo bíblico que acabamos de leer. Alabado sea el Señor. En el libro de Salmo capítulo 145 versículo 18, que dice: el Señor está cerca de quienes los invocan, de quienes los invocan de verdad. Dos ejemplos. Hay muchas personas, como les decía, que invocan al Señor, pero no lo invocan de verdad. Y estas personas que no lo invocan de verdad, Dios no lo escucha. Pero hay otros que sí vienen con un corazón sincero, con un corazón agradable al Señor, y el Señor escucha esa petición. Alabado sea el Señor.
Si usted es de aquello que lleva tiempo orándole al Señor y el Señor no le contesta su petición, preséntese delante del Señor y dígale: Padre, ¿en qué te estoy fallando? Muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no recibo el beneficio de esa oración que te estoy haciendo? Preséntese al Señor con un corazón contriste, humillado, reconociendo que Él es Dios. Y olvídese de su grandeza, de que usted es bueno, de que usted es grande, de que usted merece, porque nosotros no merezcamos nada. Lo que el Señor nos lo da por la gracia y por la obra, por la misericordia del Señor. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Ya, si Dios lo permite, pues posiblemente durante la semana estaremos haciendo la programación, así que le pido que esté pendiente. Si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase, active la campanita, porque cada vez que estemos orando en el transcurso de la semana, quiero que le llegue la notificación de que estamos orando en esta programación, y así usted se pueda conectar y recibir la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Está cansado de lo mismo y crees que solo Dios puede ayudarte? Está en la plataforma correcta. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida, una palabra viva dirigida por el Espíritu Santo. Además, las últimas revelaciones, y como si esto fuera poco, un programa de oración en vivo todos los sábados, donde estaremos orando por ti y toda tu familia. Te esperamos. Esta es tu plataforma.